Un saludo, queridos seguidores y mecenas de Disidentia.com. El programa de hoy lo titulamos como Emergencia Nacional. Y no hablamos de estado de alarma, hablamos de emergencia nacional. ¿Y por qué un programa sobre la emergencia nacional española? Pues sencillamente porque los datos que se están desprendiendo de los desocupados en España alcanzan magnitudes de emergencia nacional. Y uno tiene la idea de que el estado de alarma que se aplica en base a la epidemia está sirviendo para no abordar este estado de emergencia nacional que tiene que ver con la desocupación extraordinaria en la que está España. Es decir, vamos a hacer un pequeño desglose para que nos situemos realmente en la importancia de este asunto y, por lo tanto, de la importancia que creo que tiene este programa. Es decir, las cifras de desempleo propiamente de parados el mes de febrero supera ya los 4 millones de desempleados. En ERTE se encuentran ahora mismo 909.661 personas, es decir, muy cerca del millón de personas. Autónomos sin actividad, los datos que se manejan ahora mismo son de 511.000 autónomos. Hay quienes hablan de 600.000. Bueno, a esto podemos añadir, que es una pequeña trampa quizá, para eliminar del desempleo a 707.000 personas que serían demandantes de desempleo, pero que están asistiendo a cursillos de reciclaje o de formación o que de alguna manera tienen una disposición limitada por cuestiones particulares. Es decir, si sumamos estas cifras, nos encontramos muy por encima de los 6 millones de desocupados en España. Creo que igual me equivoco, pero lo voy a decir de memoria, creo que esta cifra, esta proporción, no esta cifra, porque si hablamos en valores absolutos no tendría comparación, pero proporcionalmente no se ha dado ni siquiera en la época de la reconversión industrial, es decir, al principio de la transición española. Bueno, este tema es clave y para hablar de este tema cuento con José Carlos Rodríguez, que es pues periodista, colaborador destacado y destacadísimo de Disidentia.com y director del Instituto Juan de Mariana. Un saludo, José Carlos. Un abrazo, Javier. Nada, otra vez encantado de estar contigo y con todos los amigos de Disidentia. Bueno, yo no me voy a extender más en la presentación, creo que los datos son suficientemente explícitos y bueno, considero que estamos en situación de emergencia nacional, pero que pues el estado de alarma, es decir, el coronavirus, la COVID-19, es decir, todas estas prioridades de salud pública están sirviendo de alguna manera para evitar, por un lado, que se declare esa situación, que es evidentemente cierta, y por otro lado también de alguna manera, que lo comentaba contigo fuera de micrófono, porque se pretende hacer creer que la situación de desocupación estratosférica en la que nos encontramos es responsabilidad de la pandemia. Es decir, que es una cuestión que hay que descontar y que es inevitable. Entonces yo discrepo profundamente de ese tipo de planteamiento y creo que la situación requeriría actitudes completamente distintas a las que hay ahora mismo, digamos, en la clase política española y especialmente, por supuesto, en el gobierno de la nación. Estoy de acuerdo. Recordemos los datos que has dado, que son espectaculares: 4 millones de parados, eso lo sabemos, 900.000 personas en ERTE, autónomos sin actividad, 500.000, 700.000 personas que están maquilladas, digamos, de lo que serían los datos del paro. Es decir, que estamos en una situación absolutamente fuera de lo normal, incluso para la economía española, que destaca precisamente por los altos niveles de paro estructural que ha tenido siempre, ¿no? Ha mejorado algo con la última reforma laboral del año 2012, pero lo cierto es que tenemos unos niveles de paro estructural alto. Aún así, estamos en una situación especialmente difícil.
tú y yo hemos visto gráfico que habla, bueno, de la situación de crecimiento de los países europeos, ¿no? Entonces se ve cómo va, digamos, pues una línea prácticamente recta, bueno, con un crecimiento pues moderado como es el de Europa, de repente caen todos los países a plomo, y hay una cierta recuperación, ¿no? Cuando ya se recupera un poco la normalidad, y Perdona, entonces es José Carlos, para que gráficamente nuestros seguidores lo vean, estás hablando del rebote en forma de V que se hablaba, ¿no? eso es. ¿Mm? A eso me refiero, es el típico rebote en forma de V, ¿no? Que baja de forma pronunciada y vuelve a subir. Eh, pero claro, todos suben hasta cierto nivel y hay un alumno que se queda muy atrás. Y ese alumno que se queda muy atrás es precisamente España, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una situación, comparado con el resto de países europeos, especialmente difícil. Y yo creo que hay que mirar al gobierno de la nación y a algunas de las comunidades autónomas que tampoco han contribuido a que esta situación de pandemia afecte especialmente a la economía. Pero aquí hay una cuestión, es decir, hay un grave problema. Es decir, por un lado, tenemos unos presupuestos generales del Estado que apuntaban a un rebote que desde luego no se va a producir, es decir, unos niveles de rebote de la economía que no van a producirse. De hecho, ya hay una tendencia que indica que esto no se va a producir, que lo señalabas tú, en la recuperación en forma de V, el rebote, ¿no? El rebote de la economía. España se queda aproximadamente a la mitad que el Sí, resto de países de la Unión Europea, aproximadamente. Nuestro rebote se ha quedado en la mitad del recorrido, ¿no? Y se ha estabilizado en esa mitad. No coincide el rebote con los presupuestos generales del Estado, es decir, no va a coincidir tampoco, lógicamente, ni con el crecimiento económico, que es fundamental a la hora de asumir la deuda pública, es decir, no es lo mismo una deuda pública de 1.300.000 millones con una economía que crece al 3%, porque la deuda se reduce de forma relativa, que una economía que crece pues en torno al 0,8, al 1%, es decir, de forma sostenida, no hablo del rebote, ¿no? Es decir, y luego, además, esto va a repercutir en que los ingresos, como es lógico, los ingresos estimados en esos presupuestos que van a ser bastante inferiores a lo previsto. Por lo tanto, el desajuste entre el gasto previsto y los ingresos previstos va a incrementar todavía más esa deuda. Es decir, yo lo que me pregunto en una situación como esta, y ahora vamos a hablar de una cosa que hablamos y vimos tú y yo ayer, que compartió Daniel Lacalle, ¿no? de un artículo de La Vanguardia que se hacía eco de las opiniones en Europa respecto a España, que son verdaderamente de poner los pelos de punta. Pero ahora iremos a ello un poquito más adelante, si te parece. Pero en principio, es decir, todo este desbarajuste, ¿cómo vamos a poder afrontarlo? pues es muy difícil. Cuando yo recuerdo un informe elaborado por el Bank of International Settlements, que es como una especie de club de bancos centrales, ¿no? En el que hablaba de los niveles de deuda a partir del cual empieza a afectar al crecimiento. Es decir, hay determinado nivel de deuda pública que empieza a afectar a la capacidad de crecimiento y, por tanto, hace más insostenible la propia deuda pública. No recuerdo exactamente cuál era el dato, pero rondaba el 90%. Era un estudio, recuerdo, típico estudio econométrico, comparando las últimas 2 décadas de, creo que eran 138 países. O sea, una cosa bastante seria, ¿no? Nosotros ya estamos por encima de eso. ¿De acuerdo? Estamos prácticamente en el 100, o sea, en el último dato creo que era el 100%, apuntan ahora que estaríamos actualmente en el 117%, 120%, bueno, de ese orden, ¿no? Es decir, que ya estamos en esa zona peligrosa. Cuando la economía no se recupera al mismo nivel o baja mucho de nivel, como nos está pasando, pues los ingresos caen. Y luego, sin embargo, el gasto aumenta. ¿Por qué? Porque hay una serie de políticas de gasto ya prefijadas que no dependen de lo que decide el gobierno, sino que dependen de la situación, como por ejemplo
las prestaciones por desempleo. Sube el desempleo, suben las prestaciones. Es decir, que por un lado, automáticamente el gasto va a aumentar, independientemente de lo que haga el gobierno, automáticamente los ingresos van a bajar, no sé hacia dónde vamos. Ahora mismo esto está un pelín fuera de madre y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Decías que con crecimiento se puede rebajar el peso de la deuda. Y es verdad, yo vi los datos recientemente de la evolución de la deuda española y aunque la cantidad en pesetas y luego en euros de la deuda nunca ha dejado de subir, el porcentaje sobre el PIB se fue haciendo más y más y más pequeño desde más allá del 60-70% hasta el 38% en el último año de Aznar. 38,4, es que lo recuerdo perfectamente. 38,4 en 2004, 38,4 en 2005. Bueno, pues a partir de ahí, primero se dio cuenta Zapatero de que el nivel de deuda de España era muy bajo, que era una ventaja enorme que teníamos con respecto a otros países, y metió a España por un camino de gasto público absurdo. Desde luego, su continuador, que fue Rajoy, no paró aquello. Y luego este gobierno hace una gestión puramente ideológica de la economía, cortoplacista, y no está ni preocupado por el nivel de deuda, no lo veo preocupado. Otra cosa es que quien sí esté preocupado sea Europa y nos meta en vereda, pero estamos ahí un poco viendo a ver qué pasa. Por eso tiene relevancia el artículo que mencionabas, Javier. Tiene mucha relevancia el artículo. Si te parece, para que lo conozcan nuestros seguidores, el artículo es un artículo del diario La Vanguardia, que se titula Europa ve a una España fracasada. Y Daniel Lacalle hacía unos subrayados de las partes que son más críticas, en la que, hay un economista, yo no sé pronunciar bien alemán, entonces por lo tanto voy a pedir disculpas anticipadas, Friedrich Leopold Schell, en un artículo que ha publicado un diario importante alemán, cree que entregar a España la ayuda de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para superar la pandemia y la crisis no es actualmente responsable. O sea, directamente está diciendo que darle dinero no a España, sino a nuestro gobierno, a nuestras instituciones, es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en opinión no solo de este señor, sino de otros analistas y de otros analistas de otros diarios, en general una opinión bastante extendida, es que la clase política, nuestra clase política, está agravando la situación que atravesamos. Es decir, consideran que darle dinero a nuestra clase política es una locura, porque no merecen la confianza ni merecen manejar esas cantidades de dinero, porque están demostrando que son todo lo contrario a una clase política responsable y con sentido, como se suele decir, y lo voy a poner entre comillas, de Estado. Vamos a decir simplemente responsable. Lo más lamentable, añaden en otro artículo, lo más lamentable es que los líderes políticos, mientras exigen sacrificios y responsabilidad a la ciudadanía, y ésta responde de manera ejemplar, ellos lo hacen con una gran irresponsabilidad. Se comportan sin ningún sentido de Estado. Está claro que no piensan en los ciudadanos. Este es el sentir bastante extendido de los analistas que nos ven desde fuera. No a los españoles, sino a nuestros gobernantes. Yo creo que más claro, no sé, en blanco y en botella, porque lo que nos está diciendo es que si hay que ayudar a España, no va a ser mediante el sistema de ayudas que en principio desea el gobierno, que es que dame el dinero que yo ya os propondré, os diré en qué lo voy a gastar. No, lo que están es directamente apuntando a que sea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quienes determinen en qué utilizar ese dinero. Es decir, en cierta forma es lo que le ocurrió, en la gran recesión a varios países, entre ellos a Grecia.
no sé si lo he leído bien o lo he entendido mal, pero Vamos, es eso lo que dice. Se han puesto todos en primer tiempo de saludo mirando al gobierno, que es quien va a asumir el control del destino de los fondos europeos. El Partido Popular creo que propuso propuso que se creara una comisión del Parlamento, que es como funciona, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos funciona mucho en las comisiones sobre todo la Cámara la Cámara de Representantes, ¿no? Y sin embargo, pues el gobierno es quien ha asumido por completo todo el control del destino de esos fondos. El Consejo de Estado ha advertido que con esta forma de hacerlo, pues hay un riesgo enorme para que caiga en la arbitrariedad, en el destino de los fondos. Y yo creo que eso tiene implicaciones clarísimas para la democracia, porque los propios medios de comunicación y el gobierno ya ha demostrado que es capaz de dedicar millones de euros a las televisiones. Los propios medios de comunicación están viendo a ver qué pasa, ¿no? Porque oye, estamos hablando de mucho dinero y se puede vestir de cualquier manera, ¿no? Grupos sociales, por supuesto, gobiernos autonómicos, los grupos vascos más importantes han apoyado al gobierno, algún tipo de acuerdo tendrán. Es decir, estamos en el reino de la arbitrariedad, del puro cálculo político, del control desde el poder. Eso es lo que ahora mismo manda en la gestión de los fondos europeos. Mira, José Carlos, hay una noticia publicada para añadir otro frente más, ¿no? Es decir, que indica que el gobierno solo rescatará a las empresas al borde de la quiebra que retiren las demandas contra el Estado. ¿Vale? Entonces, no sé cuál es la fuente que se da la noticia, que es de El Confidencial Digital, se refiere a las propias asociaciones de empresarios en las que han denunciado que la letra pequeña se expresa de esa medida y el argumento que dan es que no puede usted reclamar al Estado cuando el Estado, precisamente con las ayudas, le va a resarcir de esa reclamación, es decir, de aquello que podría usted reclamar, ¿no? Eso es un argumento envenenado, porque una ayuda no está vinculada a una posible responsabilidad de la administración, claro. ¿no? Es decir, la lógica de la ayuda es que usted necesita algo, y puesto que usted necesita una ayuda, yo vengo en su rescate, porque lo que me preocupa a mí es la economía española y los ciudadanos españoles. Lo que está planteando es condicionar eso al ejercicio de los derechos que tiene toda organización y toda persona jurídica y tiene derecho de hacer ver sus derechos frente al gobierno. Es decir, es como digo, todo puro cálculo político, puro juego de poder, ¿no? O sea, si yo te ayudo, pero no me muerdas la mano, ¿no? Sí, pero ten en cuenta hay una cosa que es la que yo creo que es, como bien dices tú, es perfectamente pertinente la explicación que das, pero hay más. Es decir, las ayudas que da la Unión Europea son por un imponderable, es decir, por el virus. La economía ha quedado muy tocada por cuestiones sanitarias, es decir, una cuestión de una pandemia y demás, ¿no? Un cese de actividad por fuerza mayor. Pero la demanda que tú puedes plantear no tiene que ver directamente con el virus, sino porque quizá la administración ha tomado medidas que han sido lesivas y que no están justificadas, suficientemente justificadas. Es decir, van por caminos distintos. La Unión Europea, es decir, le da un dinero al gobierno y el gobierno desvincula ese dinero de su verdadero sentido y lo utiliza como una especie ¿cómo se dice?, de coacción, ¿no? De chantaje, ¿no? Bueno, es que esto es... bueno, ahí lo dejo, no voy a insistir en el tema porque me parece brutal, no sé. Pero sí lo que te quiero comentar, y por eso es el programa, es decir, yo no entiendo ahora mismo, José Carlos,
Bueno, sí, sí lo entiendo, pero me parece absolutamente una locura que en general la clase política, y ahora podemos analizar las culpas de unos y de otros, pero en general, sin entrar todavía en ese terreno, lo que yo sí digo claramente, y le digo claramente a nuestros seguidores, es que me parece alucinante que en una situación como la actual no se declare la emergencia nacional y desde el primero hasta el último de los representantes políticos estén ahora mismo sentándose en una mesa a ver cómo abordamos voy a utilizar la palabra, este apocalipsis, que por cierto utilizaba un colaborador nuestro en un artículo, José Luis Montesinos, al que tú también conocerás, Mm, diciendo pues, un artículo que se lo ha titulado como el apocalipsis laboral o algo así, es decir, del mercado laboral. Es decir, y es que yo creo que, bueno, la palabra suena muy dura, pero... bueno, está claro que nos encaminamos a una situación económica durísima. El gobierno ha manifestado ya su disposición a maquillar los datos del paro por medio de los ERTES, pero eso también tiene tiene un fin, es decir, no puede mantenerse mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, ¿no? Hemos recurrido a la deuda exterior, hemos recurrido a la financiación por parte del Banco Central Europeo. Esa financiación ha llegado ya al tope, ya ha llegado al tope, ya no puede más. Es decir, el gobierno prácticamente ha agotado todas sus opciones. La única opción que le queda es, por supuesto, subir los impuestos. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Hemos visto cómo los autónomos a partir de 1.500 euros van a pasar a pagar pues, prácticamente el doble, ¿no?, de lo que pagaban antes de Seguridad Social. Ha aumentado algunos impuestos indirectos aquí y allá, como el del azúcar, Los seguros. los seguros, la tasa Google, que por supuesto pagamos nosotros, es decir, los usuarios, no Google, a Google pues un poco igual, ¿no? En fin, que ya está subiendo los impuestos y más que vamos a ver que va a subir los impuestos. Lo que no va a hacer muy probablemente es controlar el gasto, que es la única manera de salir de esta situación. De tal manera que, bueno, pues nos encaminamos pues como una persona que va corriendo hacia un precipicio, ve el precipicio, pero se tapa los ojos como diciendo, bueno, me tapo los ojos, entonces ya no existe el precipicio. Bueno, pues vamos a seguir acercándonos a él, ¿no? Y la historia es si la Unión Europea nos va a dejar y hasta qué punto. El tema a ver, ahora mismo el mecanismo que está previsto para la concesión de ayudas a la economía española es condicionado, ¿eh? Es decir, no nos dan los 140.000 millones de euros ni la mitad ni la cuarta parte, sino que nos lo van dando por tramos. El gobierno va destinando el dinero a los objetivos, digamos, prefijados y autorizados por la Unión Europea, y si no hace eso o si no aprueba esos objetivos, entonces se cierra el grifo. De tal manera que el gobierno tiene que andar con mucho cuidado, con mucho ojo, pues de otra manera corre el riesgo de que Europa le cierre el grifo. Ya, ahí hay una cuestión que me preocupa bastante, José Carlos, y que ya la vimos en cierta forma en la anterior gran crisis, ¿no? Y al final todo parece como muy claro y no está tan claro. Una de las Ya, cuestiones que no están nada claras es que Europa se pueda permitir un default de España, o sea, una quiebra, un impago de deuda. Y para evitarlo, tampoco está muy claro que se pueda permitir mutualizar la deuda en caso de emergencia. Es decir, y voy a explicarlo, intentar explicar, no soy economista, pero sí me lo he intentado aprender. Es en el sentido de que la deuda, cada país emite su deuda soberana y luego esa deuda pues, la puede comprar el Banco Central Europeo o no, ¿vale? La puede darle liquidez o no. En este caso sí, se está dando liquidez,
pero no deja de estar atribuida a la solvencia de cada Estado. O sea, la deuda española tiene un rating de riesgo y el de la deuda alemana tiene otro distinto, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella, lo que llamaban la prima de riesgo de la deuda, ¿no? Sí. Pero en el momento en que España en un momento dado pudiera llegar al límite y no hubiera más remedio que declarar de alguna manera una reestructuración de la deuda, un impago, lo que fuere, para evitarlo, si los demás países mutualizan nuestra deuda, es decir, asumen su parte, la avalan de alguna manera, automáticamente el rating de su deuda, la prima de riesgo de su deuda o el valor de la solvencia de su deuda sufre una merma importantísima, que eso genera un efecto, por así decirlo, que no un economista seguro que lo diría mucho mejor, me corregiría en 1000 cosas, pero bueno, creo que nos entendemos, sería como una teoría del dominó, es decir, como un efecto dominó. Es decir, con todo esto quiero decir que yo creo que tengo la sensación de que el gobierno español, y ya en su momento también creo que tenía esa conciencia, esa última carta en la mano también en el anterior gobierno de Rajoy, en la anterior situación, de que saben de que Europa no sabe qué hacer con nosotros, porque no se puede permitir tampoco el hecho de intervenirnos directamente, ¿no? Es decir, y provocar en un momento dado una situación límite en la que se pudieran tensionar demasiado las cuestiones de la deuda y contagiarse la deuda de los demás países de la Unión Europea, ¿no? Es decir, es una situación de cierto chantaje, ¿no? No, pero sí es cierto, o sea, claro, te estás pegando un tiro o sea, te estás apuntando con la pistola y claro, los demás no quieren, ¿no? Quieren que te hagas daño, ¿no? Pero bueno, o sea, tú ponte desde el punto de vista de las personas que adquieren potencialmente deuda española, ¿no? Bueno, ellos siempre van a querer que España cumpla sus obligaciones futuras y, por tanto, que asuma una serie de políticas que aseguren precisamente la viabilidad de la deuda. En la medida en que Europa, digamos, mandase a los hombres de negro con sus maletines y demás, en principio eso podría mejorar la perspectiva futura del pago de la deuda. Bueno, en fin, podemos ya pensar en el sistema de pensiones. El No. sistema de pensiones es el primero que iría a cambiar porque el de España es comparativamente generoso si lo comparamos con otros países europeos. Es bastante generoso lo que se llama es decir, el ratio entre la pensión y el último sueldo es muy alto en España en comparación con otros países y luego España tiene un problema demográfico que es más grave que el de otros países. Hoy veía, por ejemplo, un gráfico que señalaba a qué hora tienen el primer hijo, a qué edad, perdón, tienen el primer hijo las mujeres en Europa y Bueno, España si son alemanas, igual también pueden decir hasta la hora. No. Pues los Perdón. países peores, curiosamente los católicos, es decir, Irlanda, Italia, Portugal y España. A Francia no la cuento porque Francia pues ha dejado de ser católica y se nota, pero sí. Y en las tasas de natalidad de España son las peores de Europa junto con las italianas. Luego, el problema demográfico que tiene España también es muy grande, ¿no? O sea, es decir, tenemos enormes problemas que solo una parte de la sociedad española conoce y entiende y que una gran parte de la sociedad española, bueno, pues todo queda subsumido en este toma y daca, ¿no? De la política del momento, de nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Claro, lo que intentan hacer es acabar con el gobierno, porque no sé qué, ya sabes, son unos corruptos. Es decir, estos mensajes que son como una cancamusa, ¿no? Como un juego de guiñol, como un juego de guiñol. Mira, yo soy el bueno, este es el malo, no sé cuánto, ¿no? Y la gente se queda mirando eso
sin saber cuál es la realidad, que es su realidad. Es que es su realidad, ¿Tú quieres porque decir ellos van que a tener que pagar más impuestos, ellos ya se pueden olvidar de las pensiones que cobran sus padres, en fin, cosas muy importantes. mm, y frente, es decir, por algún lado tendrá que romper esto, ¿no? Es decir, habrá que romper aguas por algún lado porque para ver qué criatura alumbramos. Lo que pasa es que, como siempre ocurre en estas cosas, como bien dices, todo queda disperso, ¿no? Y indefinido, pero lo que sí creo que va a haber es con consecuencias. Si no veo otra manera. En otras circunstancias, cuando la anterior gran recesión hubo unas consecuencias, pero que dentro de lo que cabe fueron relativamente benignas, ¿no? Porque se hicieron una serie de parches y de soluciones de compromiso, se redujo coyunturalmente algunos gastos, se hizo una aportación más a una levísima reforma laboral, bueno, porque de algo haría, Sí. y sobre todo, pues que salimos rápidamente de esa situación porque muchos países remontaron la crisis con cierta diligencia, ¿no? Y eso provocó una inversión del marco económico hacia un marco favorable que nos arrastró con él, ¿no? Nos arrastró, nos ayudó, lo que llaman tener el viento a favor, ¿no? Y por eso quizá no hemos aprendido muy bien la lección. Hay muchas personas que sí la han aprendido porque se diga lo que se quiera, desde la gran recesión hasta el presente, hay muchas situaciones que no han vuelto a la normalidad. Es decir, el mercado de trabajo, pues sí, recuperó empleo y tal, pero la calidad bueno, es decir, la productividad, la competitividad, la calidad del empleo, la remuneración, es decir, nunca ha mejorado. Es decir, desde aquella situación no ha mejorado ostensiblemente, sino que hay personas que están mal desde entonces y que, bueno, pero como manejamos las cifras y los datos agregados en esas gráficas, que Sí. igual que con el coronavirus, la gráfica que sube y que baja, pues en lo que son las miles y miles y miles y decenas de miles y quizá cientos de miles de dramas personales no aparecen, no tienen rostro, no tienen cara. Entonces, en el contexto general, pero yo creo que en esta ocasión lo tenemos muy difícil. Bueno, una cosa que se hizo también entonces, España sí fue rescatada, ¿eh? El sistema bancario fue rescatado por Europa, hay que recordarlo. El sistema bancario, Y, el y sistema bancario, para acotarlo, porque esto es importante, que estaba infectado y arrasado no por los bancos en general, sino por las cajas de ahorros en particular, que estaban controladas por los partidos políticos y los sindicatos. Y bueno, ¿no? Es que esto me parece que, perdona que te haya interrumpido, pero creo que es importante decirlo para que sepamos que no es solo una cuestión de la banca, sino una cuestión de la política. eso es. No, se cambió el sistema por completo. Es decir, había una mitad del sistema bancario, quizá menos de la mitad, en manos de los políticos. Ahí es donde, en esta parte podrida del sistema, era donde estaban los grandes problemas. Eso fue una auténtica reconversión industrial de la industria de la banca, digamos. Ese sistema terminó y se bancalizó, por así decirlo, todo él, ¿no? Y, y luego se obligó a los bancos a asumir las pérdidas de todas las malas inversiones que habían, bancos y cajas de ahorro, a asumir todas las pérdidas, a hacer provisiones para hacer frente a todas esas pérdidas. Y bueno, pues ahí se fue saneando el sistema financiero español y fue una de las claves de la recuperación posterior, junto con la flexibilización del mercado de trabajo, con la reforma laboral, una cierta contención del gasto que nunca dejó de crecer, todo hay que decirlo, nunca dejó de crecer, pero creció a un ritmo mucho más lento, Y subidas de impuestos. y subidas de impuestos. Yo recuerdo perfectamente, porque entonces hacía información económica, que hubo una cierta recuperación económica que se truncó de forma clara y fue cuando volvimos a caer
en cuanto el gobierno de Rajoy subió los impuestos de esa manera espectacular. Es decir, no, todo el mundo se acuerda de que la ministra de Economía de Zapatero habló de brotes verdes. Bueno, pues y ya se adelantó un poco, es verdad. Pero es verdad que había una cierta recuperación, llegó Rajoy, subió los impuestos de forma espectacular y otra vez volvimos a caer en la actividad. Pero bueno, también es cierto que una vez producida esa recuperación... Eso ocurrió 2 veces, además. No sé si es casualidad, porque pero eso que comentas, ese fenómeno ocurrió 2 veces. Hubo 2 subidas importantes de impuestos y cada vez que se produjo esa subida importante de impuestos, que ya estaba en la senda de la recuperación, inmediatamente después de esa subida de impuestos volvimos a los datos negativos del PIB, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. En fin, que se hicieron varias cosas, unas bien, otras regular y otras muy mal, ¿no? Pero bueno, salimos de aquellos sin que el Estado español fuese rescatado. O sea, fue rescatada la banca, pero sin que el Estado español fuese rescatado. En este caso, vamos a ver, porque yo no veo que España cuente con la fibra suficiente como para, fibra moral, digo, por parte de la sociedad española, como para asumir, vale, hemos asumido un nivel de gasto público muy alto, el gobierno nos ha obligado a cerrar nuestros negocios, nosotros hemos cambiado la forma de actuar y ya no tenemos el mismo contacto ni la misma actividad que antes, la economía se contrae, bueno, somos más pobres, tenemos que asumir que seguimos teniendo un Ferrari en nuestra puerta. Cuando apenas llegamos a fin de mes, pues a lo mejor tenemos que vender el Ferrari y tirar con un coche de gama mucho más baja, ¿no? Pues tenemos un estado que es un Ferrari, el Ferrari no funciona, pero bueno, ahí está, el seguro del Ferrari cuesta un ojo de la cara, solo arrancarlo ya se nos va medio sueldo, pero ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues tenemos que asumir que esa es nuestra realidad. Yo creo que la sociedad española ahora mismo no es consciente y es uno de los problemas políticos que tenemos, ¿no? Que la sociedad no es consciente de cuál es su realidad económica, Creo que cuáles son los riesgos, ¿no? sí, este enfoque que estás poniendo es muy importante porque yo soy de la opinión de que si salimos de esta, va a ser porque las personas se lo proponen, es decir, asumen que esa responsabilidad, cargan con ella, sobre sus hombros, porque si esperamos milagros de la clase política, no lo digo yo, lo dicen todos esos analistas que estábamos citando antes, lo tienen clarísimo y ellos están fuera. O sea, nosotros que sabemos lo que hay, cómo es el paño y lo padecemos todos los días, lo sabemos mejor todavía que ellos. Entonces, no. La cuestión está en la cuestión de la culpa, ¿no? Es muy español, ¿no? Es decir, bueno, claro, esto ha ocurrido, pero no es mi culpa, ¿no? Yo no he decidido que haya 900.000 funcionarios más, yo no he decidido gastar en esto, yo no decido, yo aparte de votar cada 4 años con mejor o peor criterio, que bueno, eso sería otro programa, pero no vamos a entrar ahí, pero yo no soy responsable, la culpa es de... Yo lo que digo es que en la historia a veces el hecho de la culpa importa una higa, de quién sea la culpa. Es decir, Claro. La cuestión es que se provoca una situación y de esa situación tiene unas consecuencias. Y por más que usted quiera colgar en la Plaza Mayor a todo el gobierno en pleno y decir, ya, usted los cuelga, muy bien, pero la situación sigue siendo exactamente la misma y las consecuencias a pagar siguen estando ahí. O sea, usted puede hacer justicia o puede decir, y vamos a quitarles todo lo que han robado, quítele todo lo que han robado, lo que pueda recuperar. Y la situación va a seguir siendo prácticamente la misma. Va a seguir siendo prácticamente. Es decir, que esta cuestión de la culpa, es decir, de intentar evitar la realidad porque la culpa es de otro, es absolutamente estúpida. Y eso es lo que viene a la cabeza. No sabemos perdón, ya termino. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No lo sabemos. Podemos dirimirlo cómo hemos llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Y quiénes son los responsables o más responsables. Lo podemos hacer. No hay ningún problema. Son cuestiones distintas. Pero las consecuencias de lo que viene no van a desaparecer, sino que va a haber que digerirlas. Y las vamos a tener que digerir en la parte proporcional que nos va a tocar. Y a veces desproporcional, ¿sabes? Porque también eso me temo que va a ser así.
hay un mal de las democracias, bueno, de cualquier sistema político, ¿no? Pero de las democracias, que es que en general, los electores no quieren ver la realidad. Les gustan los caramelitos del gasto público, pero no les gustan los azotes de los impuestos. La deuda pesa sobre su futuro, pero no quieren asumirlo. Y ese mal, ¿no? Esa posición infantil en el fondo, es un poco de infantilismo, ¿no? Llevado al plano económico. Es especialmente acuciante, o aguda más bien, en el caso de España. Entonces, bueno, pues no queremos asumir realmente cuál es la situación, ¿no? Sí, es que esa es una cuestión que apuntas, que no suben los impuestos, bueno, pues el engaño, ¿no? Es decir, pero a los ricos. Sino, Sí, eso se le llama ilusión fiscal, que es sí, esta idea de que los impuestos hay que subirlos porque el premio siempre te toca a ti, mientras que quien lo paga es el otro, ¿no? Luego resulta que, claro, está el Rubius, ¿no? Bueno, el Rubius, claro, paga muchos impuestos porque paga la mitad, ¿no? Paga la mitad de todo lo que genera. ¿Tú te has preguntado cuánto pagas tú, qué porcentaje pagas tú de cuánto generas? Porque entre IRPF y seguridad social, que la seguridad social la paga toda el empleado, aunque desde el punto de vista legal la paga el empresario, desde el punto de vista económico la paga toda el empleado. Si quitas eso y luego además quitas de todo lo que consumes una parte del ahorro, también otra parte, al final acabas pagando también la mitad. Quiero decir, esa idea de que no, los impuestos es una cosa que pagan los ricos, perdona, pero no. El Estado no perdona. Dice de sí mismo que es progresivo en cuanto a los impuestos, pero en realidad no perdona. Y es una idea muy falsa, pero que funciona desde el punto de vista político. La gente, por un lado, la gente no quiere pagar impuestos, pero por otro lado, vota políticas que llevan a un aumento de los impuestos. Esto es así. Y es porque el propio interés del Estado es crecer y se busca sus estrategias para engañarnos de forma masiva y nosotros caemos. y luego, José Carlos, cuando nos dicen, bueno, es que tenemos un gasto extraordinario y los ingresos no cubren ese gasto, por lo tanto hay que subir los impuestos. Es decir, es la justificación de subir los impuestos para afrontar un desfase. Pero lo que... Claro, primero se crea el desfase y luego dices, bueno, es que nos viene esto, tenemos que pagarlo. Vamos, esto es una cosa muy sabida en economía y toda una tradición de pensamiento desde David Ricardo que piensa así. El verdadero impuesto es el gasto, porque el impuesto es solamente la forma de financiarlo. Todo gasto se tiene que financiar con impuestos o con inflación o con deuda, pero la deuda se tendrá que pagar más adelante con impuestos o con inflación. Es decir, al final acabaremos pagando. O sea, que no le quede duda. Lo que yo quería apuntar era en este sentido, es que cuando se dice que hay que subir los impuestos para cubrir el desfase de la recaudación, porque el gasto es superior a los ingresos, lo que se ha demostrado en España, por lo menos, es que cada vez que se suben los impuestos no se utilizan para reducir el gap, o sea, la diferencia entre el gasto y los ingresos, sino que se utiliza para aumentar todavía más el gasto. Es verdad. Es decir, Es es una verdad. cosa que está ahí. Es decir, lo puedo cualquiera, vayan ustedes a cualquier bueno, pues, base de datos que tenga reflejado ese crecimiento del gasto y de los impuestos y me comparan por qué suben los impuestos y sube el gasto. Es decir, es algo matemático, ¿no? Entonces, esto tampoco se dice. Esto no es cuestión de decir, yo quiero un estado de bienestar, pero no pagarlo. No, no, no. Es decir, yo quiero que las cosas funcionen. ¿No? Es decir, y si hay una prestación que es razonable y que puede proporcionar el Estado porque no la suple el mercado de forma eficiente o porque no le interesa suplirla,
o porque hay cosas que no se pueden privatizar, por ejemplo, no sé, la policía privada, los tribunales de justicia privados, yo no termino de verlo, aunque algún liberal lo defiende, yo no termino de verlo, pero bueno, es decir, cada uno puede... Bueno, pero todo esto, volvemos otra vez al principio del principio del programa, porque vamos a ir terminando, concluyendo, y es que estamos en una emergencia nacional. Yo creo que estamos en una emergencia nacional, no es una especie de alegato, de discurso tremendista, sino que los datos nos dicen que estamos en una situación de emergencia nacional, con una deuda que, para que se haga una idea a quienes nos estén oyendo, nuestros mecenas, supone solamente el pago de los intereses de la deuda, nos supone 3 millones de euros a la hora. Cada hora 3 Es millones de euros. Los espectacular. Los intereses. intereses. Bueno, el pago de servicio de la deuda es el principal gasto de los presupuestos, el número uno, ¿vale? Por encima de todos los demás, por encima de las pensiones. Por supuesto, según vayamos aumentando la deuda, esa parte, que es ya importante, va creciendo, ¿no? Va siendo una parte mayor de todo el círculo del presupuesto. Y deja menos para gasto, digamos, productivo, gasto social, bueno, como cualquiera, como queramos llamarlo, ¿no? Y vamos ahí, vamos a una situación absurda en la que el propio pago de la deuda nos va a impedir llevar a cabo actuaciones de gasto que son o necesarias o no necesarias, pero que, bueno, que la gente quiere, ¿no? Sí, que podemos entender que están más extendidas y más aceptadas, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero yo mantengo lo dicho. Yo desde Disidentia o desde aquí, nosotros, tú, José Carlos, también estás ahí en el Instituto Juan de Mariana, pero también él como persona, como individuo, como persona que tiene su opinión, y yo y las personas que nos siguen tenemos que exigir de alguna manera. Lo hacemos aquí en este programa, lo haremos en las redes, lo haremos con artículos, lo hacemos con artículos, lo hacemos de viva voz. En cuanto nos reunimos con alguien, le lanzamos el recado, el mensaje, la preocupación, pero esto tiene que extenderse. Es decir, estamos hablando de los Borbones. Bueno, ¿Eh? a ver, Estamos hablando de los Borbones. sí, tú has hablado de emergencia nacional. Tú ves, y esto es una pregunta genuina, Javier, ¿tú ves al Partido Socialista asumiendo la realidad tal cual es y diciéndole a sus votantes que es necesario tomar una serie de medidas de verdadera importancia para salir adelante? ¿O ves al Partido Popular tal como está ahora asumiendo un discurso como ese? O no sé, es decir, bueno, Podemos, por supuesto que no, Podemos va en el sentido exactamente contrario. No, porque en gran parte sus votantes no lo entenderían. Es decir, en una parte no lo entenderían. Aquí cada uno tiene su pequeño juego, un juego que es muy a corto plazo, en el entendimiento de que si llega el batacazo, bueno, pues ya veremos, cada uno que se salve como pueda, ¿no? Pero mientras yo voy salvando mi culo, no quiero ser una Casandra, no quiero bajar en las encuestas, no quiero que me califiquen de ser antipatriota por decirle a la patria lo que hay, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, yo en ese sentido, es que faltan en España cauces para crear verdaderos debates sobre la realidad al margen de los intereses de los partidos políticos. Eso no lo tenemos en España. Pues sí. Los medios de comunicación no funcionan en este sentido. Cada uno va a lo suyo, te encuentras algún artículo que está muy bien, algún reportaje que de repente, oye, pues sí, no señala un aspecto que es importante, pero todo se va, ¿no? en este torrente de nadería, ¿no? Que inunda los medios de comunicación, y no hay auténticos, ¿no? Verdaderos debates.
Sí, bueno, yo parafraseando, creo que era Juan de Austria, habría que decir que el tiempo de los debates se ha acabado porque se nos ha echado encima la bestia y que lo que hay es el tiempo del combate, ¿no? Esto no quiero decir con esto que no se me entienda que estoy abogando por salir a combatir a algún lado. No, no. Digo que quizá el debate lo podríamos haber tenido desde 2000, pues 2008 hasta antes del coronavirus, dichoso, ¿no? Igual hubiese sido tiempo de debate y de hacer ya cosas. Pero creo que el reloj ha corrido muy rápido o ha ido a su marcha y nosotros nos hemos dormido y ahora nos encontramos con esto. Yo no sé, esto es muy baby boomer. O sea, la A mentalidad ver, baby boomer prevalece. Hay millennials, pero yo creo que los millennials son baby boomers actualizados, ¿no? Pero es la misma mentalidad en la que hemos decidido que para mantener nuestra ficción, somos capaces de arrasar el futuro de los que vienen detrás, de sí. arruinarlo por completo. Y Tú fíjate cómo hablabas de debates. Yo recuerdo el año 94, 95, 96, que se hablaba con mucha seriedad del sistema de pensiones en España. Yo me acuerdo de ese debate. sí, hombre, sí, sí, hubo, De, hubo mucho debate, un buen debate. hubo mucho debate, mucho debate. Y nada, lo más que se hizo fue crear el Pacto de Toledo, que ya sabemos para qué ha servido, absolutamente para nada. Y ya está, ya ha quedado ahí aparcado. Y digamos es como una gran bola de nieve que va cayendo, según cae va cogiendo más nieve y más volumen, viene inexorablemente hacia nosotros, pero bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Y yo, Eh, yo creo, José Carlos, ya vamos a terminar. Vamos a hacer 3 minutos de tu aportación final, si quieres, pero yo te diría que no sé yo si afortunadamente o para desgracia, porque aquí en cuanto cambias la perspectiva todo se vuelve muy negativo o positivo, según lo mires. Pero afortunadamente creo que este es un país muy envejecido porque si este fuera un país mucho más juvenil, esta tranquilidad que hay ahora, mm, olvídense que sí, sí, sería. Si por más que nos metamos con los jóvenes, tan injustamente, porque claro, que unos cientos sí. de jóvenes estén quemando Barcelona por las noches y los otros millones que están haciendo otras cosas no están en la televisión ni nos acordamos de que existen. Pero los cientos de mamarrachos que no tienen otra ambición en su vida que hacerse un selfie con algo ardiendo detrás, pues eso es lo que simboliza la juventud. Hay que jorobarse, ¿no? Yeah. Igual que los ninis, igual que tal. Es muy injusto. Es como si decir que yo he hecho antes una generalización que tampoco es justa. Es hablar que los baby boomers todos son responsables de... No, hablo de la mentalidad, de una mentalidad que ha surgido con una generación que seguramente muchas personas no comparten. Pero bueno, ya para terminar, ¿cuál es tu vaticinio? Y te voy a poner ese compromiso tan horroroso y tan patético y tan vulgar, porque hay que ser vulgar para hacer esta invitación, pero voy a ser vulgar por una vez. ¿Cuál es tu vaticinio, José Carlos? Bueno, mi vaticinio es que estamos ya en una situación económicamente muy difícil, que pese a que yo confío en la capacidad de la economía de la sociedad española de salir adelante, lo cierto es que lo que veo desde el punto de vista político es mucho tiento a la hora de levantar todas las medidas de confinamientos, restricciones y demás, y por tanto va a seguir habiendo una presión sobre la recuperación económica. Eh, Cuando veamos los frutos de todas estas medidas, algunas de ellas sin sentido, algunas de ellas sin sentido, pues vamos a ver a qué juega el gobierno, ¿no? Pues yo creo que te darán patada a seguir y seguirá hacia adelante a ver si escampa. Eh, Mientras se mantenga la confianza en la deuda española, yo creo que el gobierno va a seguir hacia adelante. En cuanto empiece a flaquear y en cuanto desde Europa se vea con especial preocupación el camino que está tomando España, probablemente nos encaminaremos hacia una
posible intervención. Ahora mismo la veo lejana, ¿eh? Ahora mismo la veo lejana. Pero lo que no va a haber, lo que no preveo que vaya a haber, es una reacción por parte de la sociedad española exigiendo a los políticos que tomen las riendas del asunto y que encaminen a la sociedad española y a la economía española y al Estado español, que es muy grande, es enorme, por una senda mucho más lógica. Pues muchas gracias, José Carlos, y vamos a desear, no desear, porque desear está bien, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, a las personas que conocemos ir concienciándolas de lo que viene. Porque si nosotros nos va a caer encima, y habrá que estar preparado y dispuesto y a no llorar, y a no decir que es injusto, ¿no? Es decir, porque por muy injusto que sea es lo que nos va a tocar. Es decir, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial había millones y millones y millones de personas que eran completamente inocentes y que no habían colaborado en absoluto para que estallara un conflicto de esa magnitud. Y sin embargo las consecuencias las tuvieron que apechugar. Y hubo personas que tuvo que reconstruir su país arrasado y no habían hecho absolutamente malo. Incluso algunos habían luchado en el sentido correcto para evitar la debacle y aún así se quedaron sin casa y tuvieron que partir desde cero. Esa es la realidad que nos enseña la historia y esa es una realidad que se repite porque es como las matemáticas. Entonces yo lo que pido, y con la ayuda de José Carlos, al que le agradezco mucho que haya colaborado en este podcast, que creo que tiene algún tipo de utilidad y eso esperamos, pues simplemente cambiemos de mentalidad, ayudemos a cambiar de mentalidad, presionemos, no al gobierno. Si usted no ha votado a Sánchez y desde luego lo aborrece, por más que usted presione a Sánchez, no, pero presione a aquellos a los que esté en lugares más cerca. Tenga más cerca. Es decir, sí. Porque esto consiste en crear una vanguardia que presione y que madure y que madure y que madure. Y no hay otro camino. A mí no se me ocurre otro camino, y ni va a haber milagros, ni grandes líderes que surjan y que nos salven, como Moisés, hagan que se abran las aguas y nos lleven hacia la tierra, bueno, hacia donde consideren oportuno, ¿no? Yo ya no sé ni hacia dónde. Pues nada, muchas gracias, lo dicho, José Carlos, y como les digo siempre a aquellas personas que tan amablemente y con tanta responsabilidad nos apoyan y nos siguen, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.